Hemos escuchado el mensaje presidencial y hemos visto que el presidente ha hecho gala de una memoria histórica, pero datos históricos que provienen de una memoria del resentimiento y de una visión sesgada que endiosa el indigenismo y aplasta la herencia hispánica que corre también por nuestra sangre. Debemos hacerle recordar que don Víctor Andrés Belaúnde ya en 1930 declaraba y nos hacía ver que desde aquella época, hace menos de 100 años, que nuestra peronidad es una síntesis viviente de una herencia indígena y de una herencia hispánica. Entonces, dado que se ha recurrido a la memoria, yo quiero también hacer énfasis y señalar en esa falta de memoria histórica que ha hecho que pueda llegar al poder. Porque la persistencia de la desmemoria histórica se ve reflejada en el gran desconocimiento de la historia de los últimos 50 años por parte de la juventud peruana. Y es que al compás de la campaña Memoria y Dignidad no han advertido que en la precaria educación que han recibido estas generaciones y desde el año 2000, pues llevan una visión sesgada porque se hizo y se quitó, se dejó de estudiar la época del terrorismo en el Perú y se cambiaron los términos, más que términos enfoque, hablando de la época del conflicto armado interno en el Perú. Una estrategia que nos hace olvidar los más de 60.000 muertos víctimas del terrorismo. Tanto los miles de ciudadanos en el campo o en la ciudad, entre apagones, torres y sobre todo campos y negocios destruidos y familias enteras que tuvieron que emigrar. Pero eso no ha pasado a la memoria. Y es que para muchas generaciones que han votado Chuschi o Tarata son términos sin referencia geográfica ni ubicación en el mapa porque no se les ha enseñado. Y es que el primer brazo político de Sendero Luminoso, Movadef, pues les ha enseñado a qué, desde la educación, muchos de ellos metidos como educadores, en hablar de ese conflicto interno y por eso pedir la libertad para los prisioneros políticos, como el pensamiento Gonzalo, que es el mayor genocida de la historia, llamado Abimael Guzmán. Y esta desmemoria histórica ha sido promovida por el SUTEP, el Sindicato de Trabajadores de Educación Peruana, desde 1972 y que los últimos embates nos vienen desde hace poco, unos 10 años atrás, con el CONARE, el Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP, el segundo brazo político de Sendero Luminoso, denunciado por el fiscal, el procurador antiterrorista Julio Galindo en el 2012. Pero eso no ha pasado a nuestra memoria, no recordamos. Y no recordamos que Pedro Castillo no solamente fue el dirigente de la huelga magisterial que dejó más de 5 o 6 meses sin estudiar a los chicos más pobres y que también encabezó la huelga el 2015 frente a una patria roja cada vez disminuida, el poder en el SUTEP, para que el CONARE, el segundo brazo político, asumiera el poder. Y es que esta desmemoria histórica de los jóvenes que han vitoreado memoria y dignidad en esta inusitada elección irregular que ha pasado, se ve reflejada en la falta de reconocimiento a las personas que lucharon contra el terrorismo, a nuestros héroes, a las Fuerzas Armadas, que lograron la paz en nuestra patria y con ello el crecimiento económico no se recuerda. No ha entrado en la memoria el crecimiento económico sostenido por 30 años. Esa tranquilidad que nos hizo que el Perú sea el lugar de mayor crecimiento económico en Latinoamérica. Y lo encontramos, los ecos de esa desmemoria, en los discursos oficiales y repetidos, la falsedad de cada declaración de la OMPE o del Jurado Nacional de Elecciones, hasta de los representantes que han salido del Poder Ejecutivo. No se tiene conciencia ni del accionar de Sendero Luminoso, ni de los pacificadores, ni de aquellos que lograron que este Perú creciera. ¿Y sabes qué? Quizás los medios de comunicación pueden mentir, pero tu refrigeradora no miente. Fíjate, 30 años de crecimiento y con una inflación muy baja, y en apenas 3 meses de incertidumbre, tu refrigeradora está más vacía que nunca. Y cada semana puedes comprar menos alimentos que antes. Eso se llama inflación. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Al bloqueo imperialista? Ya ni los cubanos se creen esa historia. ¿A la interferencia norteamericana? Los venezolanos, que están por millones aquí en el Perú, te desmentirán inmediatamente.
Así que yo apelo a luchar contra esa desmemoria histórica desde la educación, que entiendan el efecto de la reforma agraria de 1969 que nos trajo miles de exportaciones perdidas, como hoy empiezan a irse. Coca-Cola acaba de anunciar que cierra sus fábricas aquí en el Perú, 10.000 familias en la calle. Empezaremos a importar Coca-Cola desde Costa Rica. Y es que esa memoria no podríamos olvidar las medidas de la estatización de la banca, aunque ha dicho que no va a intervenir, pero le recordamos que la hiperinflación ocasionada por Alan García por esa medida de 1987 nos llevó a la peor inflación en el mundo. Y no podemos dejar de olvidar el saqueo a las arcas de los gobiernos regionales que viene del año 2011 con Vladimir Cerrón en Junín y otros gobernadores en Ancash como César Álvarez Aguilar y cuántos más. ¿Cuál es la función política de la desmemoria? Que la izquierda llegue al poder. ¿Cuál es el efecto político de la desmemoria? Permitir a la izquierda que se perpetúe en el poder. ¿Quién proclamó que la izquierda debe aprender a quedarse en el poder como Venezuela? Vladimir Cerrón, en octubre del año 2020, en el discurso de homenaje al Che Guevara, celebrando la Revolución Cubana, hoy que los muchos cubanos van en contra del error que tuvieron en la historia. El costo principal de esta desmemoria es que las nuevas generaciones se quedan calladas, manipuladas y no enarbolan realmente la lucha por una democracia. Y es que esta nueva generación no va a ser capaz de explicar por qué no vivirán mejor que sus padres, por qué sus ingresos en los próximos años no podrán sostener el ritmo de vida que hasta ahora han experimentado, por qué no serán sujetos de crédito o por qué las tasas de crédito de las principales financieras se van a incrementar exponencialmente. Cuando pasen estas experiencias, comprenderán que su memoria o desmemoria estuvo seriamente limitada por las anteojeras que le pusieron como caballos que solo debían ver el camino y no asustarse de una visión periférica. Invito a tener esa visión periférica y ver la memoria histórica de lo que ha pasado en Cuba, Venezuela, Bolivia y Argentina y que no queremos que pase en nuestro país. Por una memoria histórica desde la educación.